¿Tienes idea de cuánto tormento he estado soportando? He querido divorciarme desde hace mucho tiempo. Con una expresión retorcida en el rostro, mi esposo Ethan le gritaba histéricamente a su madre, Margaret. Yo estaba de pie junto a la mesa del comedor, momentáneamente desorientada, hasta que por fin me di cuenta, había renacido. Dejen de discutir. Divorciémonos, dije. Estoy de acuerdo. Fue como si alguien hubiera puesto pausa. Ethan y Margaret, que momentos antes se gritaban, se giraron al mismo tiempo para mirarme. Levanté la mano para detener a Margaret, que estaba a punto de acercarse para intentar persuadirme, y repetí, ya que estás sufriendo tanto, te daré lo que quieres. Divorciémonos. Mañana iremos a presentar los papeles. Dicho esto, me di la vuelta y entré en el dormitorio, cerrando la puerta detrás de mí. Ethan y yo éramos la típica pareja universitaria que se casó después de graduarse. Teníamos un hijo y una hija. Aunque vivíamos bajo el mismo techo que sus padres, nos llevábamos bastante bien gracias a nuestras personalidades tranquilas. Pero después de que nació nuestra hija, las cosas empezaron a cambiar. Ethan se involucró con otra mujer. Al principio intentó ocultarlo y mostró algo de culpa, pero después de que los descubrí y lo enfrenté, dejó toda pretensión. Dejó de sentir vergüenza y se apoyó en el hecho de que yo no me iría por los niños ni por los años que habíamos compartido. Desde entonces, exhibió abiertamente su aventura sin molestarse en encubrir nada. Hoy fueron los niños quienes lo mencionaron sin querer. Dijeron que Ethan los había llevado al parque de atracciones con la tía de afuera. Los dos se fueron a montar en la romántica noria, dejando a nuestro hijo y a nuestra hija sentados solos en un banco. Hacía mucho calor y nuestra hija sufrió un golpe de calor y empezó a vomitar. Por suerte, un empleado los encontró y consiguió ayuda a tiempo para evitar algo peor. Al oír eso, perdí completamente el control. Acusé a Ethan de no ser apto para ser padre, de tener el juicio nublado por la lujuria. Margaret intentó intervenir para mediar, preocupada de que la pelea escalara, pero Ethan se volvió contra ella, culpándola a ella y al resto de la familia por presionarlo para seguir casado, razón por la cual no había podido divorciarse de mí antes. Eso llevó a la escena que acabábamos de tener en el comedor. Mientras Ethan y Margaret seguían discutiendo allí, no me molesté en prestarles atención. Abrí el armario, saqué la ropa que necesitaría para mañana, tomé mi almohada y mi manta de la cama y salí del dormitorio principal. Fui directamente a la habitación de los niños, cerré la puerta con llave detrás de mí y no dudé ni un segundo. Mis dos hijos estaban sentados al borde de la litera, con sus grandes ojos brillantes llenos de confusión. Dejé mis cosas, tomé a mi hija en brazos y acerqué a mi hijo hacia mí. La habitación estaba oscura y los tres nos acurrucamos juntos como náufragos en una isla solitaria. Si papá y yo nos divorciamos, ¿estaría bien para ustedes?, pregunté. Aunque me dirigía a ambos, mis ojos estaban fijos en mi hijo. Desde que mi hija fue lo bastante mayor para entender, la relación entre Ethan y yo ya se había tensado. Para ella, nuestro matrimonio siempre había parecido lleno de conflicto. Pero con mi hijo era distinto. Él había vivido una época en la que nuestra familia era armoniosa y estaba llena de amor. En lo que respecta al divorcio, era su sentir lo que más me preocupaba. Tal como esperaba, no dijo nada. Mamá ha intentado aguantar, continué en voz baja. Pensé que si resistía, tú y tu hermana podrían crecer en una familia completa. Pero ahora parece que ya no puedo soportarlo más. Por ahora solo puedo llevarme a uno de ustedes. Tu papá no aceptará que me lleve a los dos. Así que... ¿Puede tu hermana venir conmigo primero? Tú te quedarás aquí por ahora. Te prometo que vendré a verte todas las semanas. En cuanto termines la escuela los viernes, estaré allí para recogerte. Contuve el desgarro de mi corazón mientras veía cómo las lágrimas se acumulaban en los ojos de mi hijo y rodaban silenciosamente por sus mejillas. Mamá, deberías divorciarte de papá, dijo por fin entre sollozos. Abracé a ambos niños con más fuerza, como cuando eran pequeños. Me acosté en la cama con uno a cada lado y los acuné suavemente hasta que se durmieron. Pronto, agotados de llorar, se quedaron dormidos con el rostro apoyado en mis brazos. Al mirarlos, me dolía el corazón.
Yo había criado a estos niños con mis propias manos y, incluso ahora, seguían siendo tan valiosos como siempre. Recordé mi vida pasada, cuando quise divorciarme pero fui detenida por los padres de Isen, sus voces aún resonaban en mis oídos: el divorcio es duro para los niños. Donde hay una madrastra, habrá un padrastro. El tipo de la calle de al lado era igual. ¿No volvió al final? Siempre es mejor quedarse con el primer cónyuge. No te preocupes, solo te reconoceremos a ti como nuestra nuera. Esa zorra nunca será aceptada en esta familia. Tu hijo y tu hija han crecido juntos desde que nacieron. Si te divorcias, los niños se separarán. ¿Cómo podrías soportarlo? La culpa abrumadora que sentía hacia mis hijos siempre se colaba en momentos como este, envolviéndome como una niebla espesa. Sí, divorciarme significaría darle a esa otra mujer exactamente lo que quería y convertir a mis hijos en niños de un hogar roto. Tal vez incluso tendrían otro hijo, formarían una pequeña familia perfecta y seguirían adelante. ¿Y nosotros? ¿Solo porque me negué a divorciarme teníamos que seguir viviendo como espectadores patéticos y vergonzosos? ¿Y si algún día las cosas cambiaban y mis hijos podían volver a tener una familia completa? Así que esperé, un año, luego otro. Mi relación con Isen era como las mareas, a veces tranquila, a veces violenta. La calma venía de que yo tragaba constantemente mi ira y aceptaba su traición, el caos, del resentimiento y la furia que sentía por su negativa a asumir cualquier responsabilidad por nuestra familia. Al saber que en el fondo yo no quería divorciarme, Isen se volvió aún más imprudente. Finalmente se mudó con su amante a la capital provincial, dejándome a mí a cargo de nuestros hijos y de los padres ancianos. Yo corría como un trompo, siempre en movimiento pero sin avanzar a ningún lado, sacando apenas unos momentos para respirar y maldecir en silencio a ese miserable hombre. Pero en el fondo aún tenía esperanzas, que mis hijos crecieran sanos y exitosos, que Isen entrara en razón y asumiera el papel de padre que debía ser. El precio del silencio fue enorme, incluso cuando me di cuenta de lo equivocada que era esta senda, no pude soltarla. Pero ¿quién dijo que el costo del silencio nunca debía ser la razón para evitar una decisión importante en la vida? ¿Y acaso el precio que pagué con mi vida no fue lo suficientemente alto? Mi hijo, que solía ser un niño dulce y cariñoso, creció ante mis ojos hasta convertirse en alguien igual a su padre, alto, guapo, pero completamente irresponsable. Durante su adolescencia rebelde rechazó por completo mi autoridad como madre a la que veía como una perdedora. Ni siquiera entró a un instituto regular, vagó por una escuela técnica y saltó de trabajo en trabajo, sin que ninguno durara. A pesar de su buena apariencia, todo en él era superficial, el tipo de hombre que cualquier chica decente descubriría tras unas pocas citas y abandonaría decepcionada. Al final se juntó con una chica igual que él, inmadura y desordenada, y juntos arruinaron sus vidas. Mi hija, antes tan inteligente y llena de vida, se convirtió en una mujer de pocas palabras, siguió el camino esperado, entró a la universidad y consiguió un trabajo estable, pero, igual que yo, la pareja con la que pensó envejecer también terminó engañándola. Cuando la insté a divorciarse, me miró con unos ojos tan vacíos como hierba seca y preguntó: «Mamá, si todos los hombres son así, ¿para qué luchar?». Poco a poco dejó de salir, dejó de hablar con la gente, viviendo la misma vida silenciosa que yo había tenido, solo que aún más callada y más insensible. Sospeché que algo no andaba bien mentalmente e intenté que viera a un terapeuta, pero se negó cada vez. Al final, el estrés me pasó factura y, justo cuando me había jubilado y recibido mi pensión, me desplomé. Cerca del final de mi vida, Isen apareció por fin junto a mi cama de hospital. Para él, hacer el esfuerzo de presentarse probablemente era un gran acto de misericordia. «Te dejé 2 buenos hijos y mira en qué los convertiste», se burló. «Uno es un fracasado y la otra es igual que tú. Ningún hombre la quiere. Casarme contigo fue el mayor error de mi vida. Pero oye, te traté bien». «No. Tú te quedaste con la buena reputación. Todos creen que yo soy un canalla escondido de la sociedad mientras tú eres la víctima. No es de extrañar que nunca regresara. Y ahora te estás muriendo. Por fin puedo traerla de vuelta sin ninguna vergüenza. Y no creas que el poco dinero que escondiste basta para compensar lo que perdimos.
Pero ya no te lo reprocharé más, dejémoslo así. Cerré lentamente los ojos en medio del asqueroso parloteo de ese viejo bastardo desvergonzado. La amargura en mi corazón era insoportable. La vida es preciosa. ¿Cómo terminó la mía así? No estaba lista para irme, no estaba lista en absoluto. Tal vez algún dios de corazón blando pasó por allí y escuchó mi queja desesperada y amarga. Tal vez ya no pudo soportar escucharla y, con un gesto casual, me envió de regreso. Y de algún modo, milagrosamente, renací, justo en medio de lo que parecía otra pelea familiar cualquiera. Esta vez elegiría un camino diferente, me llevaría a mis hijos y viviría una vida completamente distinta. La pantalla de mi teléfono se iluminó, sacándome de mis pensamientos. Lo desbloqueé y vi que acababa de llegar un mensaje de Isen. Ven un momento. Aquí vamos de nuevo. En mi vida pasada, después de una gran pelea, Isen siempre venía, fingía intentar arreglar las cosas, me hablaba de lo difícil que lo tenía y luego me envolvía en abrazos, besos y momentos íntimos como si yo todavía le importara. Pero la verdad era que yo no tenía carácter. Dejaba que esos breves y falsos gestos de afecto erosionaran la determinación que apenas empezaba a construir y no podía evitar caer en fantasías irreales sobre él. Pero esta vez no. Nos vamos a divorciar, así que dormiré con los niños esta noche. Si tienes algo que decir, díselo mañana en la oficina de asuntos civiles. Deberías pensarlo bien, quizá hablar con tus padres antes de tomar una decisión final. Esto no es solo entre nosotros dos, respondió por mensaje. Ah, sí. Pero cuando me engañaste no pensaste en informar a mis padres, repliqué. No necesitas preocuparte por el divorcio, puedo tomar esa decisión yo sola. Si no apareces mañana, eres un cobarde y un perro. Tal vez era la certeza en mi corazón, pero sentí que aquel viejo fuego que tenía en las competiciones de debate en la secundaria había regresado. Mis palabras eran afiladas y apuntaban directamente a los puntos débiles. Ya podía imaginar el rostro de Isen volviéndose tormentoso mientras leía mi mensaje en el dormitorio principal. Esta vez, realmente había ido demasiado lejos. A la mañana siguiente, dejé a los niños y fui directamente a mi oficina para presentar mi renuncia. Acepté ese trabajo hace años porque estaba cerca de casa y me facilitaba cuidar de la familia. En mi vida pasada desperdicié décadas atrapada en ese puesto mal pagado y agotador. Pero en esta vida no iba a conservar a ese marido despreciable, y desde luego tampoco iba a conservar ese trabajo. Justo después de presentar la renuncia, me dirigí directamente a la oficina de asuntos civiles. Isen, en cambio, se demoró y todavía no había aparecido. Lo llamé. Estaba ocupado esta mañana, no puedo ir hoy, reprogramémoslo. Tú estás ocupado y yo no, le espeté. ¿Por qué tengo que adaptarme a tu horario? Si no apareces hoy, iré a tu oficina a pedir el día libre en tu nombre y me aseguraré de que tu jefe reciba un informe completo de mi parte. ¿Estás loca? Sí sé o. No mucho después, Isen irrumpió en el vestíbulo de la oficina de asuntos civiles, furioso. Presentamos todos los documentos para el divorcio. No había muchos bienes que dividir. Cuando me casé con él, no tenía nada. Y después de años viéndose escondidas con su amante, no había ahorrado ni un centavo. Todos mis ingresos se habían ido en criar a los niños, así que yo tampoco tenía mucho ahorrado. La casa en la que vivíamos se compró después del matrimonio, pero aún tenía una hipoteca considerable. Y con los precios de la vivienda desplomándose en los últimos años, probablemente perderíamos dinero si la vendíamos. Así que renuncié a ambos coches, ninguno valía mucho, cada uno se quedaría con uno. El verdadero punto conflictivo era la custodia, y Isen creía tenerme bien calculada. Puedes llevarte a nuestra hija, pero nuestro hijo se queda conmigo, dijo. Por supuesto, si estás dispuesta a dejar a los 2 niños conmigo, no te pediré ni un centavo de pensión. Lo hizo sonar generoso, pero en realidad solo intentaba manipularme, pensando que no sería capaz de separarme del hijo que más quería. Está bien. Puedes quedarte con nuestro hijo. Yo me llevaré a nuestra hija, respondí con calma. Evidentemente no esperaba que aceptara tan fácilmente. Me miró con sorpresa. Entonces la pensión que tú me debes se compensa con la mía o queda en cero. Está bien,
pero necesito fijar condiciones claras de visita. Quiero acceso a los niños durante todo el tiempo que no estén en la escuela. Puedo visitarlos o llevármelos conmigo, y ni tú ni tu familia pueden interferir. Por supuesto, como su padre, tendrás los mismos derechos de visita. Tal vez porque las condiciones que propuse eran tan razonables, Isen ni siquiera discutió y simplemente aceptó. Una vez completados todos los documentos, solo quedaba esperar el periodo de reflexión de 30 días antes de que el divorcio pudiera finalizarse. Al salir de la oficina de asuntos civiles, por fin llamé a mis padres. A estas alturas, era momento de contárselo todo. En comparación con la pobreza absoluta de Isen antes del matrimonio, mi familia de origen era cálida y comprensiva. Recientemente había un drama coreano llamado Después de la adversidad, Te encontré, y el protagonista masculino, Leon Kwon, se había convertido en el favorito de los fans en Internet. Tan bueno que ni siquiera parecía real. Pero yo sabía que sí existía ese tipo de hombre. Mi padre había sido exactamente así, un buen esposo, un gran padre. Lamentablemente, como Leon Kwon en la serie, falleció repentinamente por enfermedad. Cuando quise cuidarlo, ya era demasiado tarde. Ese fue uno de mis mayores arrepentimientos en mi vida pasada. Volver a oír la voz de mis padres casi me derrumbó, pero me obligué a mantener la calma mientras explicaba lo que había sucedido y lo que había decidido. Como era de esperar, mi madre se quedó atónita y luego estalló de indignación. Despotricó, maldiciendo a Isen, y al final solo quedó desconsolada y preocupada por mí. Mi padre, como siempre, fue sencillo: no te preocupes, vuelve a casa. Todo se puede arreglar. Lo siento por haberte decepcionado. Ya no pude contener las lágrimas. En ese momento, toda la injusticia que había enterrado estalló de golpe. ¡Qué idiota! ¿Quién se cree que es? Estalló mi madre. Cuando aún era mi yerno, lo tratábamos como a alguien. Ahora que ya no lo es, no vale ni la hierba que crece al borde del camino. Cariño, lo más importante es que estés bien. Cuando regresé a casa, empecé a empacar mis cosas y las de mi hija. Aunque técnicamente aún faltaban 30 días para que el divorcio fuera oficial, después de 10 años de matrimonio todo lo que poseía ya estaba entrelazado con esa casa. No había manera de empacarlo todo rápidamente. Los padres de Isen volvieron a venir intentando disuadirme. Era la misma rutina cansada, repitiendo los mismos argumentos de siempre. Esta vez, por más que insistieron, no respondí. Solo mantuve la cabeza baja y me concentré en ordenar mis pertenencias. Finalmente, Margaret se acercó y me agarró del brazo. Se secó las lágrimas y, tratando de sonar sincera, dijo: Chana, escúchame. La vida de una mujer no es como la de un hombre. Nuestros hijos son todo nuestro mundo. Si te divorcias, ¿qué pasará con los niños? No te preocupes. Nuestra familia siempre te verá como nuestra nuera. Isen volverá en sí. Tus buenos días aún están por delante. No quiero lo que venga después, quiero el ahora, respondí, sacudiendo su mano con firmeza. Y aunque Isen regrese arrastrándose, tampoco lo quiero. Por un momento, Margaret se quedó atónita, como si no pudiera creer lo que oía. ¿Y los niños?, preguntó. Los niños necesitan crecer juntos. Así es como se vuelven cercanos. Si los separas, tal vez tú te sientas mejor, pero ellos sufrirán. ¿Por qué no dejar a los dos aquí con nosotros? Eso realmente me hizo reír. Tanto en esta vida como en la anterior, Margaret siempre había intentado hacerme sentir culpable con el mismo argumento manipulador, esperando que abandonara la idea del divorcio. ¿Pero cómo podría hacerlo? Los niños llevan el apellido Lu. El tono de Margaret se debilitó y, en voz baja, la oí murmurar: solo porque tus padres no pudieron tener un hijo no significa que puedas robarme a mi nieto. Lo dijo en voz baja, pero escuché cada palabra con total claridad. Por primera vez, miré de verdad a esa mujer. Siempre vestía con sencillez, siempre llevaba una sonrisa educada y era cordial con todos los vecinos porque siempre nos habíamos tratado de manera formal y cortés. Todo el mundo decía que era la suegra ideal, alguien que nunca hacía las cosas difíciles ni se metía con su nuera. Yo también solía creerlo.
pero ahora recordé algo de los primeros años de mi matrimonio. Una vez, Isen y yo tuvimos una gran pelea. Él me gritó que me fuera. En ese entonces aún me quedaba algo de dignidad. Tomé a nuestro bebé y regresé a la casa de mis padres. Por más que Isen se disculpó y suplicó, me negué a volver. Al final, sus padres vinieron con regalos para hacer las paces. Para entonces, mi enojo ya se había disipado y, al ver una salida, decidí ceder y regresé a casa con Isen. Volvimos a ser cariñosos, como si nada hubiera pasado. Más tarde, mi madre me llamó. Dudó antes de decir, sobre tu suegra, quizá deberías vigilarla. Sí vino a arreglar las cosas, pero por cada 3 cosas que regañó a Isen, también encontró la manera de criticarte una vez. Está claro que te guarda algo en el corazón. Ella solo está siendo justa, respondí alegremente. Al fin y al cabo, yo tampoco soy perfecta. Solo digo, continuó mi madre. Cuando vas a disculparte por tu propio hijo, está bien. Pero no hay razón para criticar al hijo de otra persona delante de sus padres. Aunque solo dijo unas pocas cosas, se estaba guardando muchas más. Solo le preocupaba que decir demasiado dañara la armonía entre ambas familias. Como siempre, mi madre dejó el asunto después de plantar la semilla. Ahora que lo pienso, mi madre tenía toda la razón. Margaret siempre fingía estar de mi lado, pero en realidad solo me usaba para ayudar a Isen a mantener la estabilidad en el hogar, como una niñera y ama de casa gratuita. A menudo hablaba como si desaprobara el comportamiento de Isen, incluso afirmaba que iría a armar un escándalo a la casa de la familia de la amante, pero nunca hacía nada en realidad. Al final, él seguía siendo su hijo. Y desde su punto de vista, si alguna otra mujer tenía que sufrir para que su hijo saliera beneficiado, era un precio que podía aceptar. En la mente de Isen, mantener al esposo oficial en casa mientras ondeaba banderas de colores fuera era una habilidad de la que sentirse orgulloso. Pero si la bandera del hogar caía y las banderas secundarias empezaban a aparecer dentro de la casa, eso ya no era algo de lo que presumir, sino una desgracia, una vergüenza descarada para la reputación de la familia. Basta de persuasión, dije. Si él quiere el divorcio, que lo tenga. En algún momento, Isen había regresado a casa. Cuando vio a su madre de pie frente a mí, prácticamente suplicando, su rostro se torció de inmediato con molestia. Hannah solo dijo que quería el divorcio porque estaba emocional anoche, dijo con frialdad. Por el bien de los niños, puedo dejarte quedarte en esta casa. Pero si insistes en guardarme rencor, entonces bien, divorciémonos. De todos modos, estoy harto de ti desde hace mucho tiempo. Isen apartó bruscamente a su madre y avanzó hacia mí con una mirada amenazante. Miré al hombre que una vez amé con todo mi corazón. En ese momento, su rostro se superpuso por completo con el del hombre egoísta y desvergonzado que había estado junto a mi cama de hospital en mi vida pasada. La misma arrogancia repugnante, el mismo espíritu feo. En aquel entonces, debía de estar bajo algún tipo de hechizo para desperdiciar la mitad de mi vida con un hombre así. Mi silencio hizo que Isen pensara que estaba cediendo. Ajustó su tono, ahora menos agresivo. Si de verdad estás decidida a irte, adelante. Pero no pienses ni por un segundo que te llevarás a nuestro hijo. De hecho, creo que nuestra hija también debería quedarse. Es mejor que esté aquí. Tienes razón, respondí con calma. Que la hija se quede también. Cerré mi maleta sin volver a mirarlos y salí directamente por la puerta. Cargué el equipaje en el coche y conduje hacia la casa de mis padres. Mientras esperaba en un semáforo en rojo, abrí la aplicación de vigilancia del hogar en mi teléfono y volví a reproducir las imágenes de justo después de que me fui. Tal como esperaba, en el momento en que salí por la puerta, toda la familia de Isen empezó a burlarse de mí. De verdad va en serio con el divorcio. Incluso está dejando a los niños atrás, dijo primero su madre. Vamos, mamá, ¿de verdad crees eso?, se burló Isen con confianza arrogante. Si de verdad pensara renunciar a los niños, lo creería. Pero está fanfarroneando. Exacto, intervino Margaret. No hay forma de que Hannah abandonara voluntariamente a los niños. Ella los trata como si fueran todo su mundo.
Entonces Margaret soltó un largo suspiro. Tú también. Sinceramente, ¿cuántas de esas amantes valen realmente la pena? Esa mujer, Natalie, tiene más o menos la misma edad que Hannah, pero ni siquiera la mitad de su educación. ¿Qué es exactamente lo que buscas? Oh, por favor. ¿Qué sabes tú?, espetó Isen. ¿De qué sirve la educación? Natalie me trae negocios. ¿Puede Hannah hacer eso? Natalie está dispuesta a estar conmigo sin ningún estatus. Sabe vestirse, sabe encantar a la gente. ¿Qué tiene Hannah? Lo único que hace es correr detrás de los niños todo el día. Es una ama de casa agotada que no tiene nada que ofrecer. Le estaría haciendo un favor dándole el título de esposa, y aún así no está satisfecha. Cuando tengo algo mejor afuera, ¿por qué debería conformarme con ella? Debería mirarse al espejo. ¿Qué cree que es? ¿Todavía una bonita chica universitaria? No te preocupes, lo tranquilizó Margaret. Aunque Hannah sea inútil, el niño sigue siendo parte de nuestra familia. Por muy buena que sea Natalie, nunca confiaría en ella para criar a nuestro nieto. Está divorciada. Ya tiene un hijo. No soy tan estúpida como para criar al hijo de otra persona. Este arreglo funciona perfectamente. Hannah se queda aquí cuidando a los niños. Así me quedo tranquila. En unos meses, tú y Natalie pueden mudarse a la capital provincial. Lejos de la vista, lejos del corazón. Ver la expresión calculadora de Isen en la pantalla hizo que mi sangre hirviera. Aunque ya había aceptado su verdadera naturaleza en mi vida pasada, no pude evitar apretar los puños. El semáforo se puso en verde. Cerré la aplicación y me concentré en conducir. Toda esa familia, cada uno más falso que el anterior. Cuando Isen se casó conmigo, admitió que sus padres eran agricultores del campo. No tenían casa, ni coche, ni siquiera un seguro básico de jubilación. Mis padres trabajaban ambos en una empresa estatal y yo era su única hija porque me amaban profundamente. También intentaron aceptar a Isen. Nunca le pusieron las cosas difíciles. Le dijeron a la gente que era un matrimonio por amor e incluso renunciaron al precio de la novia. Con alegría prepararon una dote completa y me despidieron con sus bendiciones. No mucho después de la boda, tuvimos a nuestro primer hijo. Pedimos un préstamo para comprar una casa y nuestras finanzas se volvieron rápidamente tensas. Por suerte, mis padres intervinieron para apoyarnos en todo lo que pudieron. Gracias a su ayuda, nuestra vida familiar finalmente empezó a estabilizarse y a seguir un rumbo más o menos normal. Tal vez todo fue demasiado fácil. Tan fácil que Isen lo olvidó todo. Olvidó cómo en nuestra boda sus parientes le agarraban la mano a Margaret y lo elogiaban por tener tanta suerte, por resolver su matrimonio sin mover un dedo. Olvidó cómo lloró como un niño en la ceremonia, prometiendo ante todos nuestros amigos y familiares que me trataría bien el resto de su vida. Y ahora, de alguna manera, yo era la que ya no era digna. Cuanto más lo pensaba, más enfadada me ponía. Cuando salí de mis pensamientos, me di cuenta de que mi pie estaba presionando cada vez más el acelerador. El coche iba cada vez más rápido. Me obligué a calmarme. Hannah, tienes que mantenerte concentrada. Dios te dio esta segunda oportunidad no para que repitieras tus viejos errores, sino para que cambiaras el final trágico de tu vida pasada. Divorciarte de ese pedazo de basura era solo el primer paso. Esta vez tengo que cuidar de mis padres, criar bien a mis hijos y, lo más importante, cuidarme a mí misma. Pronto llegué a la casa de mis padres. Mi madre se sorprendió al verme de vuelta en horario laboral. ¿Ya terminaste el divorcio? Todavía hay un periodo de reflexión de 30 días, respondí, y luego me volví hacia mi padre. Papá, hoy vine a llevarte al hospital para un chequeo completo. La petición repentina lo tomó desprevenido. ¿Un chequeo? ¿Para qué? Me siento bien. No voy a ir. Yo estaba demasiado abrumada por todo lo que tenía en la cabeza, los recuerdos de mi vida pasada y el caos del presente. No tenía paciencia para explicar. En mi vida anterior, la enfermedad de mi padre apareció de repente. Terminó en la UCI durante 2 meses enteros.
Mis padres gastaron todos sus ahorros intentando salvarlo, pero al final no lo logró. El mundo de mi madre se derrumbó. El mío también. No podía correr ese riesgo otra vez. Quería llevarlo al hospital de inmediato, como si eso pudiera cambiar el destino. Papá, por favor, supliqué. No me preguntes por qué. Solo hazlo como un favor para mí. Por favor, hazte el chequeo ahora mismo. ¿Qué te pasa, niña? Mi padre me miró completamente desconcertado y, al ver la desesperación en mi expresión, finalmente cedió. Está bien, vamos. Coge mi identificación. Puede que tengamos que quedarnos a pasar la noche. Me apresuré a empacar todo lo que pudiéramos necesitar para una estancia en el hospital y luego arrastré a mi atónito padre directamente al hospital. Lo que se suponía que iba a ser un simple análisis de sangre y una radiografía se convirtió en una ronda completa de endoscopias y otras pruebas porque insistí en revisarlo todo a fondo. Algunas pruebas debían hacerse en ayunas, así que terminamos quedándonos a pasar la noche en el hospital. Al día siguiente llegaron los resultados. Mi padre tenía una úlcera de 3 centímetros en el estómago. Ya estaba necrótica y ennegrecida. El médico dijo que podía perforarse en cualquier momento. Un agujero de ese tamaño podría causar una infección abdominal masiva con consecuencias devastadoras. Por suerte, esta vez la detectamos a tiempo. El hospital programó rápidamente la cirugía. Con mi madre quedándose en el hospital para cuidarlo, por fin pude respirar un poco más tranquila. Durante el periodo de reflexión de 30 días, iba y venía entre la casa de mis padres y la de Isen, moviendo nuestras cosas poco a poco, como una hormiga transportando comida. Fui limpiando lentamente y preparando una habitación para mí y para los niños. Cuando dieron de alta a mi padre, notó las filas de libros gruesos alineados en los estantes. ¿Todos estos libros? Los niños hoy en día ya tienen demasiada presión. Todavía están en primaria. No seas tan dura con ellos. Sacudí el polvo imaginario de uno de los libros. Estos no son para los niños, papá. Son para mí. He decidido estudiar para el examen de funcionaria pública. En mi vida anterior también había querido hacerlo. Hice el examen una vez sin prepararme y aún así logré quedar entre los primeros 30 de 2.000 candidatos. Eso me dio mucha confianza. Pero cuando quise intentarlo de nuevo al año siguiente, Isen apagó mi entusiasmo con agua fría. ¿Crees que es tan fácil aprobar? Todas las plazas ya están asignadas incluso antes de que empiece el examen. Y aunque entraras, ¿y qué? Es puro trabajo pesado, muchas horas y poco sueldo. Tendrías suerte si ganaras lo suficiente para cubrir la leche de los niños. No mucho después, descubrí que estaba embarazada de nuestro segundo hijo, nuestra hija. Su llegada desbarató por completo mis planes de estudio. El examen de funcionaria se convirtió en un sueño inalcanzable. Pero esta vez no había un matrimonio que me frenara. Los niños no vivían conmigo en ese momento. Solo tenía una oportunidad más y decidí tomarla. Los 30 días pasaron rápido. El último día le envié un mensaje a Isen. ¿A qué hora nos vemos mañana para finalizar los trámites del divorcio? Él respondió, estoy ocupado. Iremos otro día cuando tenga tiempo. Estaba usando el mismo truco otra vez. Esta vez no dije una palabra. Abrí una carpeta y le envié varios archivos de una sola vez, capturas de pantalla, grabaciones de pantalla e incluso archivos de audio. Todas eran pruebas que había reunido en silencio sobre las aventuras de Isen. Unos minutos después, cuando supuse que ya habría revisado la mayor parte, envié un último mensaje. Si no te veo en la oficina de asuntos civiles mañana a las 8:30, publicaré todo esto. O nos divorciamos o te vuelves viral. Tú eliges. A la mañana siguiente, tal como esperaba, Isen apareció y finalizamos nuestro divorcio. Al salir de la oficina de registro, cada uno se subió a su propio coche. En cuanto me senté, recibí un mensaje suyo. No le digas todavía a Natalie lo del divorcio. No quiero que lo sepa. Esperaré 6 meses. Si quieres reconciliarte durante ese tiempo, podemos hablar. Por muchos trucos que tenga un sinvergüenza bajo la manga,
Su lógica central siempre es la misma: todavía te quiero, aunque sea basura. Solté una risa vacía y no me molesté en responder. La verdad era que tampoco había planeado hacerlo público por ahora. Dicen que las viudas son juzgadas injustamente, pero las mujeres divorciadas no son diferentes. Mi único objetivo en ese momento era concentrarme en mis estudios. Ojalá pudiera ser invisible. ¿Por qué demonios iría a publicar una declaración de ahora estoy soltera solo para llamar la atención? Esa tarde fui a recoger a mis hijos, Kelsey y Cody, a la escuela. Ella estaba en tercero de primaria. Él en sexto. Ambos estaban muy apegados a mí. Los llevé al buffet del hotel más caro de la ciudad. Estaban eufóricos. Mientras comíamos, les expliqué suavemente lo que estaba pasando con el divorcio. No quiero estar separada de ti, mami, puchereó Kelsey, con los labios temblando al borde del llanto. Acaricié su cabecita y la consolé. Estaremos separados 5 días a la semana ahora. En cuanto salgan de la escuela, iré a buscarlos. Durante esos 5 días, ustedes tienen que estudiar mucho y mamá también estudiará mucho. Hagamos una carrera. A ver quién aprende mejor y más rápido. Me volví hacia Cody y añadí, tú eres el hermano mayor. Cuando mamá no esté, tienes que cuidar de tu hermana. Tienes que protegerla. ¿De acuerdo? En mi vida pasada, hice todo por ese niño. Lo protegí de todo, le di la vida más fácil que pude y lo crié como a un niño grande. No era un mal chico, pero nunca se convirtió en el hombre responsable que debería haber sido. Su educación, su trabajo, todo era un desastre. En cierto modo, lo arruiné. Cody, al ser mayor, estaba claramente molesto, pero aún así asintió obedientemente. Dame un poco de tiempo, mamá, dije en voz baja. Prometo que iré a buscarlos a los dos y los sacaré de esa casa para siempre. ¿Me crees? Sus ojos se iluminaron al instante. Luego, como si recordara algo, me miró nervioso. Pero mamá, tú no tienes la custodia. Papá la tiene. ¿Nos dejará ir contigo? Parpadeé y sonreí. No te preocupes, tengo un plan. Solo tienes que creer en mí. La vida después del divorcio fue inesperadamente plena. Me despertaba cada mañana con mi propia comida casera, acompañaba a mi padre a sus citas de seguimiento y hacía ejercicio con regularidad. Lo más importante es que, después de haber vivido una vida pasada tan trágica, estaba más motivada que nunca para prepararme para el examen de funcionaria pública. Sin cargas emocionales que me arrastraran, estudiaba con claridad y concentración. Mi progreso fue vertiginoso. Todos los días los niños me llamaban desde sus relojes inteligentes. Me extrañaban y también se quejaban sin parar. Mami, hoy llegué tarde otra vez. Mami, Cody solo sacó 80 en el examen de matemáticas. Papá lo regañó. Pero papá casi nunca está en casa. No ayuda con los deberes como tú. Solo grita. Mami, la comida del abuelo y la abuela es fea. Mami, la tía Natalie se mudó con nosotros. Le pregunté sobre mi tarea de inglés y no la entendía. Mami, odio a papá. Poco podía decir ante eso, salvo consolarlos y darles algo que esperar. Así que hicimos planes para los fines de semana, películas, pequeños viajes, picnics, parques de atracciones. Pasaban esos 5 días lejos de mí con ilusión. Y aunque había momentos de tristeza durante la semana, solo saber lo bien que lo pasaríamos el fin de semana hacía que todo lo demás fuera soportable. Una noche, Isen llamó. ¿Cuándo te llevas a Kelsey? Preguntó. Natalie está embarazada y hay demasiados niños en la casa. No puedo con todos. Yo también estoy ocupado, añadió como justificándose. ¿No dijiste que Kelsey se quedaría más tiempo contigo? Es mejor que los dos estén juntos, ¿no? Respondí con ligereza. ¿Ocupada? Por lo que veo, estás viviendo tu mejor vida. Desde el divorcio, había estado publicando todo tipo de fotos tranquilas y felices en mis redes sociales, manicuras nuevas, centros comerciales, sesiones de pilates con mis amigas, registros en cafeterías de moda y lugares pintorescos.
Hace apenas unos días, por San Valentín, publiqué un ramo de rosas rojas con la frase: algún día alguien te amará como a un ángel. No iba a permitir que ahora separaran a mis hijos. Ya les habíamos hecho suficiente daño al divorciarnos, dije. ¿Y ahora quieres separarlos solo porque tu nueva esposa se mudó a la casa? Vamos. Al ver que seguía sin ceder, Isen se burló. Lo sabía. Aún no me has superado. Déjame decirte algo, Hannah. Que Natalie se mudara fue inesperado. No planeé que quedara embarazada. Incluso iba a darte 6 meses más, pero tú lo arruinaste. Así que aquí está el trato, añadió, o te llevas a Kelsey y a Cody, o no te llevas a ninguno. Por fin dijo exactamente lo que quería oír. Mantuve mi emoción y mi amargura bien enterradas. Está bien, dije. Me los llevaré a los dos. No me importa. De todos modos, son una carga. Deberías llevártelos tú. Siempre supe que todo ese discurso de me quedo por los niños era falso. Ahora solo los abandonas para ir a buscarte a otro hombre, ¿eh? Te los llevas. Te guste o no. La custodia de Kelsey ya es tuya. La de Cody también. Ambos te prefieren claramente. Ni siquiera me dio tiempo de responder antes de colgar. Fase 1 de mi plan completada. La verdad era que todas esas fotos, las uñas, las compras, los viajes, las rosas, ni siquiera eran mías. Las había robado de otra cuenta y ajusté la privacidad para que solo Isen y sus familiares pudieran verlas. Que pensaran que yo vivía a lo grande. En realidad, estaba hasta el cuello preparando el examen de la función pública. No tenía tiempo para lujos. Apenas dormía, estudiaba todas las noches hasta el amanecer. Luchaba como si mi vida dependiera de ello. A la mañana siguiente me tomé mi tiempo y no llegué a casa de Isen hasta después de las 7. Cuando entré, Kelsey y Cody ya estaban sentados en el sofá, con sus maletas cuidadosamente preparadas a su lado. Estaba claro que no podían esperar a que los enviaran lejos. Mamá, te extrañé muchísimo. Kelsey corrió directo a mis brazos y me abrazó con fuerza. Aunque nos habíamos visto apenas el domingo, su entusiasmo nunca se apagaba. Hannah, es tardísimo, se quejó Margaret. Los niños tienen escuela mañana y Natalie está embarazada. Necesita descansar. 2 meses sin verme y ya era una mujer distinta. Cuando me vio, fresca, radiante y elegante, su rostro se torció de celos. Pensar que una divorciada como tú se atreva a exhibirse así, se burló. Increíble. Solo no corrompas a mis nietos. Crucé los brazos. Bueno, entonces quizá no debería llevarme a Cody, ¿lo dejo aquí? ¿Dejarlo? Miré a Natalie, que había estado escondiéndose detrás de Margaret todo el tiempo. No creas que no sé lo que has estado haciendo, dijo Natalie con una mueca. Has estado usando a los niños para espiarnos, informándote de todo, actuando como si ahora fueras libre, por fin vengándote. Cantando la canción de la liberada, ¿eh? Me reí de verdad. En cuanto a las amantes, antes no me molestaba con ellas y ahora tampoco. No valían mi energía. Al fin y al cabo, si el huevo se rompe, no puedes culpar a las moscas por aparecer. Mírate, dije con calma. Te ves más fea cada día. La gente podría pensar que el inútil solo contrató a una niñera interna. Me acomodé el cabello recién peinado con una sonrisa. Comparada con una mujer cansada y descuidada en las primeras etapas del embarazo, yo brillaba en todos los sentidos. No eres solo una vieja amargada a la que su marido dejó, espetó ella. Natalie, que nunca tuvo mucha educación, ni siquiera supo cómo responder. Se quedó allí, completamente muda. No estaba enfadada. Simplemente tomé la mano de Kelsey, hice una seña a Cody y salí por la puerta, dejando atrás una figura elegante y segura. Pues bien, dije al irme, que ustedes dos sean bendecidos con una eterna infertilidad, una casa llena de niños y ningún matrimonio a la vista. Aunque Kelsey y Cody ya venían a quedarse conmigo todos los fines de semana, esta fue la primera vez que llegaron con maletas grandes. Mis padres estaban encantados,
incapaces de ocultar sus sonrisas mientras ayudaban a los niños a desempacar y acomodarse. Miré a Cody, que había estado más callado de lo habitual durante el camino a casa. Lo que mamá dijo allá, en casa de tu papá, no era verdad, de acuerdo, dije con suavidad. Tenía miedo de que se aferrara a esas palabras y le dejaran una cicatriz. Sabes que mamá no es realmente así. Me quité los tacones doloridos, até mis ondas despeinadas en una coleta y volví a ser yo misma. Y mamá tampoco va a tener novio. A partir de ahora solo estamos el abuelo, la abuela, tú y tu hermana. Ustedes son lo único que me importa. Pero tenía que decir esas cosas, añadí bajando la voz. Era la única manera de engañar a tu papá y a la abuela para que los entregaran. Tenían que verlos como una carga antes de soltarlos. Tú y Kelsey son mis tesoros. Mamá ha soñado con este día. Lo sé, mamá. Los ojos de Cody brillaron. Luego, para mi sorpresa, dijo, pero está bien si sales con alguien. Eres muy bonita. No pude evitar reírme, un poco avergonzada. Mamá tiene que trabajar duro y ganar dinero. ¿Quién tiene tiempo para citas? Yo soy fácil de cuidar, dijo. En serio. Cuando crezca, ganaré mucho dinero para que pueda salir en citas. Esa sola frase me lo dijo todo. Mi hijo tenía la fuerza y la determinación para convertirse en un verdadero hombre. No era nada como la versión desmotivada y dependiente de mi vida anterior. Entonces lo había sobreprotegido y lo arruiné. Esta vez vi con claridad lo poderosa que podía ser una guía adecuada y el ejemplo de los padres. Entonces, ¿qué tal si mi futuro gran protector empieza estudiando mucho desde ahora? Bromeé, y quizá ayudando a mamá a tutorizar a Kelsey también. Trato hecho. Así que en su primera noche viviendo en mi casa, Kelsey se encontró bajo la supervisión de su hermano mayor, leyendo inglés en voz alta, memorizando vocabulario y repasando sus lecciones. Mientras estudiaban, me levanté a servirme un vaso de agua y vi a mi padre en la cocina calentando leche para los niños, con una suave sonrisa en la comisura de los labios. Mi madre estaba en la encimera envolviendo muchos bontons para el desayuno del día siguiente. Era una escena tan simple y pacífica. Todas las personas que amaba estaban allí, bajo un mismo techo. No había tenido una vida tan tranquila y segura en décadas, quizá ni siquiera en mi vida pasada. Agradecí en silencio al cielo por darme una segunda oportunidad para despertar y tomar el control. Mis días estaban llenos y tenían propósito, especialmente por las noches, cuando los niños y yo nos sumergíamos en los libros. Mis padres ni siquiera encendían la televisión para que pudiéramos concentrarnos. Sabía que ellos también eran felices. Su hija no se había derrumbado, de hecho, era como si nunca se hubiera ido. 6 meses pasaron volando y, justo cuando el vientre de Natalie estaba a punto de estallar, Ethan recibió una citación judicial. Llegó a mi puerta furioso. ¿Qué demonios estás haciendo? El niño ya está contigo, ¿no? Dudó un poco cuando vio el brillo afilado en los ojos de mi padre. No esperaba que yo fuera a los tribunales para solicitar formalmente el cambio de custodia de Cody. Solo acepté que lo criaras temporalmente, espetó Ethan. Olvídate de obtener la custodia completa. Pero yo sabía exactamente lo que estaba pensando. A Ethan nunca le importó de verdad criar a los hijos. Solo le importaba nuestro hijo porque, para él, la paternidad no trataba de amor ni de responsabilidad, sino de poder, y la custodia le daba control. Lo que quería era empujarme todo el trabajo y los gastos, mientras conservaba la última palabra. Cody estaba a punto de empezar la secundaria. Sin el cambio de custodia, tendría que conducir 1 hora todos los días para llevarlo a la escuela del distrito de Ethan. No era práctico. Yo tenía muchos argumentos lógicos y razonables, y Ethan no tenía ninguna réplica válida. No me importa, dijo. No vas a obtener la custodia. Si llega a eso, simplemente traeré a Cody de vuelta. El tribunal nunca te dará a los 2 niños. Aceptaré lo que decida el tribunal, dije con frialdad. Entonces, ¿por qué estás aquí perdiendo el tiempo? ¿No deberías estar en casa cuidando a la mujer que está a punto de dar a luz? Al mencionar a Natalie, Ethan pareció vacilar. Hannah,
Todavía te importa esta familia, ¿verdad? Si no, ¿por qué seguirías? En realidad, Natalie y yo ni siquiera registramos nuestro matrimonio, admitió Isen. Simplemente no pude obligarla a abortar. Al fin y al cabo, sigue siendo una vida. Si estás dispuesto, aún podría pasar por aquí de vez en cuando. Esta también es mi casa. Podríamos seguir siendo una familia de 4. Fuera. Apenas habían salido las palabras de mi boca cuando me sentí físicamente enferma. Quería escupirle directamente en la cara. Isen, sin embargo, parecía creer que había tenido algún tipo de epifanía y siguió intentando convencerme. En serio, piénsalo. Así, de esta manera, los niños volverían a tener una familia completa. Y siempre te he amado, Hannah. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, mi padre echó a Isen de la casa. No dudé. Envié inmediatamente todo ese clip de la cámara de seguridad a Natalie. Esa noche, el hogar de Isen estalló en caos. Mi teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de Natalie, de Isen, de sus padres, todas una tras otra. No contesté ninguna. El día de la audiencia, Natalie llegó con Isen. Tenía mi misma edad, lo que hacía que su embarazo fuera de alto riesgo, especialmente porque era su segundo hijo. Gracias a la montaña rusa hormonal, su antes figura menuda se había hinchado como un globo redondo. Su rostro estaba grasoso e hinchado. Había oído que este embarazo había sido especialmente duro para ella, pero se negó a interrumpirlo. Estaba desesperada por casarse con Isen tan pronto como diera a luz. Por eso, dejó su trabajo y se quedó en casa, rastreando obsesivamente sus movimientos. Cualquier señal de alerta y estallaba una guerra doméstica en toda regla. Y después del video que le envié, prácticamente se aferró a Isen y lo seguía a todas partes, aterrada de que él y yo reaviváramos algo. Podía ver el miedo en sus ojos. Tenía pánico de que ella perdiera el control en público, así que accedía a todas sus exigencias. Pero su expresión delataba su repugnancia. Así que así era como se veía renunciar a alguien y dejar que ganara. La chica que antes veía como su fantasía ahora lo arrastraba por la realidad. El hilo rojo del destino se había convertido en sangre de mosquito. Durante el juicio, presenté documentación que demostraba que yo había sido la cuidadora principal de Cody durante más de 6 meses. Incluí recibos de visitas médicas, tutorías, actividades extracurriculars, incluso una sentida solicitud escrita a mano por Cody pidiendo que la custodia legal fuera transferida a mí. También presenté registros de chats que mostraban cómo le había pedido repetidamente a Isen que ayudara a cubrir los gastos médicos y educativos, solicitudes que él rechazó rotundamente. Estaba claro que, tanto financiera como emocionalmente, Isen no había contribuido en nada. ¿Y qué llevó Isen al tribunal? Nada más que una sola frase: no estoy de acuerdo, pero la ley es justa. Vi cómo los ojos del juez se volvían cada vez más fríos y menos impresionados con cada palabra que decía Isen, y finalmente él se dio cuenta de que desde el día en que pedí el divorcio, había estado preparando todo esto. Paso 1. Mantenerlo complaciente. Paso 2. Lograr que entregara a Cody voluntariamente. Creía que me estaba manipulando, pero al final se metió solo en la trampa. Pensó que podía controlarme con los niños mientras me hacía hacer todo el trabajo. En lugar de eso, no solo perdió la custodia, sino que se le ordenó pagar manutención infantil por Cody y Kelsey todos los meses sin falta. 2 meses después, Natalie dio a luz a una niña. No se parecía en nada a mí. No era del tipo que soporta en silencio. Obligó a Isen a quedarse en casa y a criar juntos al bebé con la amenaza constante del caos sobre su cabeza. Tal vez vio en mí cómo era realmente Isen y comprendió que sacrificarse por un hombre nunca valía la pena. Mejor sacrificarlo a él para protegerte a ti misma. De vez en cuando, la madre de Isen se encontraba con mis padres en el mercado. Hablaba entre lágrimas de cuánto extrañaba a sus nietos e intentaba colar preguntas sobre mi vida amorosa. Pero mi madre la cortaba cada vez. No te preocupes por Hannah, decía con orgullo. Está prosperando. Dejar a Isen fue lo mejor que le pasó en la vida. Mi madre no se equivocaba. Cuando cumplí 35 años,
Había superado oficialmente la primera ronda de entrevistas para un puesto de servicio civil altamente competitivo. En total iban a contratar a 4 personas y, con mis puntuaciones, tenía el puesto casi asegurado. Para mantener la discreción y no echarlo a perder, mi madre había estado conteniendo su alegría. Pero en cuanto crucé la puerta, no pudo resistirse. Y yo aquí pensando que tu exmarido acababa de graduarse de la universidad o algo así, se burló. Hannah debería estar saliendo con algún chico joven y fresco. ¿Quién quiere a ese hombre acabado? Pero ese hombre acabado hizo apio con bulbos de lirio esta noche, le respondí bromeando. A ver si tu juguetito joven puede hacer eso. Desde la cocina, mi padre asomó la cabeza con una sonrisa orgullosa. Disculpa, el abuelo no es un viejo acabado. El abuelo es el tipo más genial de esta casa. Kelsey de repente intervino como una pequeña aduladora. Mamá, Cody volvió a holgazanear. No hizo su escritura de vocabulario. ¿Puedo pegarle? Cody, con toda la seriedad de un pequeño maestro, frunció el ceño y se levantó, listo para arrastrar a su hermana de vuelta al escritorio. No pude evitarlo. Estallé en carcajadas. Pero mi madre inmediatamente me dio un golpe en la espalda. Deja de reírte. Deberías estar haciendo algo útil, como buscarte un novio. ¿Para qué necesitaría un novio si me va muy bien ganando dinero? Me froté la cabeza donde me había golpeado, fingiendo estar ofendida. Cody lanzó su libreta de ahorros de Año Nuevo chino sobre la mesa. Toma, mamá, coge el dinero. Úsalo para financiar tu vida amorosa. Me quedé mirándolo, completamente atónita. ¿Qué les pasa a todos ustedes? Me volví hacia mi padre en busca de ayuda. Papá, al menos tú sigues siendo normal, ¿verdad? Pero él apartó la mirada de inmediato y se escabulló a la cocina para servirle la cena a mi madre como un esposo ejemplar. Vamos, esto ya es acoso, me quejé. Mientras las risas resonaban en nuestro pequeño comedor, miré a mi alrededor, a los rostros de las personas que realmente importaban. Mis padres, mis 2 hijos, sus discusiones reemplazadas por risas, y mi corazón finalmente ligero. Esta no era la vida que una vez soñé. Era mejor. No tenía un marido en quien apoyarme ni grandes gestos románticos, pero tenía paz. Tenía claridad. Tenía mañanas llenas de charlas durante el desayuno, tardes de estudio tranquilo y fines de semana de picnics en el patio y maratones de películas. Tenía un propósito que no dependía de la aprobación de nadie más. Y por primera vez en mi vida, no estaba sobreviviendo. Estaba prosperando. Así que quizá no había un caballero de brillante armadura al final de mi historia. Pero sí había una mujer que aprendió a salvarse a sí misma y, al hacerlo, construyó una vida que valía la pena vivir.